fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo me pregunta del por qué. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en una nueva emisión de Coordenadas, el programa de la DAS para todos sus afiliados. Nos encontramos aquí en BCN Radio con Miriam. Sí, Nada más hoy. Hoy sí. Disculpen que estamos un poco atolondrados, pero se nos fue nuestra guía espiritual y de voz, que en realidad se fue del otro lado, porque pobrecita está con faringitis y la queremos cuidar para que nos acompañe hasta fin de año. Sí, está totalmente disfónica, pobrecita, pero bueno. Le vamos a mandar un mimo de acá. Y ella nos manda saludos, todo, pero la tenemos del otro lado del vidrio para no contagiarnos nosotros. No, y aparte, ¿sabes qué? Nos viene a ver cómo estamos acá con el programa. Ah, bueno, la escucharon, ¿eh? Vieron que buenísimo. Bien, está un poquito con voz de Eros Ramazzotti. Vamos a esperar hasta que vuelva Laura Pausini y vuelva acá a este lado, ¿eh? Bien, Miriam, ¿vos podés decirnos las vías de comunicación? Así pero cómo no. Ya empezamos con el programa. Perfecto. Para contactarse con nosotros lo pueden hacer por teléfono al 431-381-9014, por mail a coordenadasradio.das@das.gov.ar. Nos encuentran en Facebook como Coordenadas Radio, también en la página de la DAS, www.das.gov.ar, y también les recordamos que nos pueden escuchar a través de celulares, tablets, y descargando siempre la aplicación que figura en la página de la radio, ¿no? ¿Te gusta lo que uso, no? Normalmente con esa letra grandota. Sí, está bárbaro. ¿Viste qué cómodo que es? No, y me puso Facebook bien grande para que no me equivoque y lo diga mal. Yo también lo dije mal, quédate tranquila, ya tenemos historial nosotros. Bueno, vamos al tema que nos atañe hoy. Y a la excelente visita que nos acompaña hoy. Sí, ya tenemos nuestra profesional de cabecera, por supuesto, ¿no? Como entrevistada. Muchas gracias. Hoy hablaremos del manejo de personas con estados alterados de conciencia. ¿Qué título? Qué tema, ¿eh? ¿Qué título? Y para ello hemos traído, la invitamos y ella vino, porque nosotros no traemos a nadie, no la andamos empujando, a la doctora Gabriela Gómez Gallo. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar de vuelta con ustedes. Hoy están hablando muy bajito. Bajito, un poquito más alto. Me inhibe el tema, era un título tan rimbombante. No, es interesante porque es misterioso también. Uh-huh. Lo que pasa es que si no hablas muy fuerte entre nosotros dos, hoy tosé tranquila. Sí, nosotros hacemos eso, aparte ya estamos todos contagiados de todo a esta altura del año. Bueno. Si no te tapamos con Miriam, porque somos dos gritones, ¿viste? Bueno, a ver si ahora vamos mejor. Bueno, hablando de esto, manejo de personas con estados alterados de conciencia. ¿Qué nos lleva a hablar del manejo de personas con estados alterados de conciencia? Sí, en general se me ocurrió hablar de este tema porque me parece que la preponderancia de las patologías psiquiátricas hace que veamos en la vía pública situaciones que nos llamen la atención, que nos pongan en riesgo, que generen cuestiones violentas donde uno como ciudadano participa, ¿sí? Entonces era un poco esto de informar a la población para que tengan, más allá del susto que esto provoca, una medida a seguir rápida, ¿sí? Entonces, la verdad es que la Organización Mundial de la Salud nos da como una cifra que 450 millones de personas en el mundo padecen enfermedades psiquiátricas. Y que entre los 15 y los 44 años de edad, de las 20 enfermedades más preponderantes, 6 son psiquiátricas. Bien que lo dijiste en millones, porque si lo tomáramos en porcentaje parece algo muy pequeño, un 5% de la población mundial, pero diciendo así, 450 millones es un número que muy llama importante. la atención. Sí, la verdad que sí. Y entonces, muchas veces, esto vemos algunos episodios en la calle. Y en general yo trato de entrenar a personal policial y a la gente de defensa civil para que tenga una acción con eso, pero convengamos que de alguna manera el ciudadano también tendría que tener algo de información, por lo menos para buscar ayuda rápida y eficaz, ¿sí? Claro. Para poder intervenir en ese momento en auxilio a estas personas. Claro, ¿no? Uno a veces puede ser víctima o solamente, o protagonista o un actor de reparto en esto, pero estas escenas asustan.
Claro. Entonces, por eso el título, ¿no? Porque la verdad es que lo que parece a uno le da impresión, porque son... Y uno tiende a separarse de la situación, alejarse y hay como dos y tendencias. desentenderse, ¿no? Sí, a veces la gente supone que es algo donde tiene que intervenir e intentar hacer razonar, y esto es sobre lo que yo más hincapié quiero hacer, ¿no? Cuando alguien tiene un estado alterado de la conciencia, no tiene ningún sentido intentar hacer razonar a nadie. Y en esto vemos muchas veces cómo se disparan las situaciones de violencia, y esto entra en una escalada porque algún sujeto, quizás queriendo intervenir con la mejor de las intenciones, en una pelea callejera, en una discusión por una cuestión de tránsito, lo que fuere, no sé, vemos que sale alguien de su auto y intenta hacer razonar al sujeto que está o en el otro auto o en la calle con una medida correctiva, y si este sujeto lo que tiene es un estado alterado de conciencia, no va a razonar. Entonces esto, en lugar de aplacar la situación y favorecerla, uno tendría que tener algunos ítems para poder llevar a cabo el mejor manejo de esta situación y, bueno, llamar a quienes nos podrían ayudar con mayor eficacia. Está bueno. ¿Qué trastornos son más frecuentes de ver en la vía pública? En general, cuadros de excitación psicomotriz, que hay una escala enorme, ¿no? Podemos encontrar desde una pequeña agitación hasta una excitación bien severa. Y esto no siempre se asocia con los pacientes psiquiátricos, porque los cuadros de agitación psicomotriz se pueden dar en un montón de otras patologías, ¿sí? La más preponderante siempre son las psiquiátricas, ¿no? Los brotes psicóticos, pero el consumo de las sustancias también lo genera. También lo generan otras enfermedades médicas, cuadros infecciosos, traumatismos de cráneo y reacciones ante catástrofes. Si nosotros recordamos o ponemos como ejemplo lo que fue, por ejemplo, el caso de Cromañón, uno veía que muchos de los familiares que o desconocían si sus familiares estaban dentro o fuera, si estaban heridos o internados o no habían participado, presentaban cuadros de agitación psicomotriz, no llegaba a una verdadera excitación. Y entonces, bueno, el manejo que en ese momento, bueno, más allá de la policía, el SAME o médicos que puedan intervenir, la gente de defensa civil, bueno, el ciudadano común tiene que colaborar y además saber colaborar con este personal que está ejecutando acciones en la vía pública. Saber qué hacer en ese momento, ¿no? Porque en una situación trágica, una situación de estrés para toda la comunidad, una parte de la comunidad tiene que mantener la calma y poder ayudar en ese sentido, ¿no? Definitivamente, por eso, digamos, hay personal que está entrenado, ¿no? Entonces, no es desobedecer, o en general es gente que, bueno, si tiene un entrenamiento está dando una indicación. Entonces, cuando a veces la policía nos dice que nos separemos o que mantengamos cierta distancia, no es solo por una imposición de autoridad, es para un resguardo del sujeto que está en riesgo y de los posibles que queremos intervenir. Claro. Obviamente. Ahora, escuchamos muchas veces esta palabra excitación psicomotriz. ¿Qué es una excitación psicomotriz? La excitación es un estado alterado del sujeto, tanto físico como psíquico, ¿no? Donde lo que se pierde es la regulación de los instintos y de los impulsos, y esto puede estar desencadenado por diversos factores, como dijimos antes: cuadros psiquiátricos que se descompensan, uso de sustancias ilegales, traumatismos de cráneo, algunas descompensaciones metabólicas, las demencias cuando se descompensan también. Entonces uno va viendo un montón de síntomas que empieza a presentar ese sujeto, se tornan violentos, muy inquietos motrizmente, gesticulan, deambulan sin sentido, tienen agresiones verbales, físicas, bueno, hacen cosas sin digamos, un objetivo determinado, ¿no? Entonces a veces arrojan objetos, rompen, pasan por diferentes estados de ánimo en fracciones de segundo. Entonces quizás está muy ansioso, colérico, angustiado, eufórico, llora, grita, bueno, incoherente, porque lo que pierde es el hilo del pensamiento, ¿no? Entonces dice una cosa, después otra. Puede a veces tener todo lo contrario, que es entrar en mutismo y entonces no decir ninguna palabra. Eso no significa que no esté pensando. Que estaría como en una situación de parálisis, digamos. Digamos, sí, como si fuese una catatonía. Lo que pasa es que la catatonía es una enfermedad más compleja, pero sí, como si uno estuviese, a ver, como se usa ahora, colgado. Entonces el sujeto está perplejo, no pareciera que no responde, pero la cabeza no está colgada, el pensamiento está en acción. Entonces uno tiene que tener cuidado porque no sabe lo que ese sujeto que uno tiene enfrente está pensando, elucubrando. ¿Y qué reacción puede haber a partir de un estímulo que uno pueda generar? Exactamente. Por eso hay que ser tan cuidadoso. Como este sujeto puede tener conductas impulsivas y negligentes, bueno, uno tiene que tener cuidado. Claro, pueden ser violentos ellos. Definitivamente, sí. No son conscientes, esto es lo que estamos diciendo, No, que hay una alteración de la conciencia que, digamos, se pone en suspenso y aparecen todos estos
Sí, signos. y en esa fracción de segundos o minutos o lo que dure este episodio, el sujeto está privado de su juicio. Por eso yo hago hincapié todo el tiempo con esto de que no razona, porque hay gente que con la mejor de las voluntades y agentes de la seguridad también se acercan a un individuo a intentar marcarle una norma, y el sujeto no es que es digamos, un desnormado, ¿no? Alguien que no puede seguir una conducta de orden o de ley con cierta rigurosidad, sino que es alguien que está atravesando por una situación de excitación en su cerebro y que esto se pasa al cuerpo, entonces está tan hiperexcitado que, bueno, no es que perdió, lo que perdió en esos minutos es la cordura, ¿no? Entonces hay una pérdida del juicio, pero no es que perdió la educación. Y toda la realidad se pone en suspenso, digamos, para él. Exactamente. Claro. No el hay tema nada. es que a veces las personas participan para intentar colaborar y ayudar en una situación de estas, y en lugar de ayudar y favorecer, las entorpecen y las exacerban. Y entonces terminamos con cuadros muchas veces trágicos cuando podríamos haber maniobrado solamente por tener una actitud mucho más silenciosa y no de exposición o de intentar marcar una medida correctiva al otro. No es que es un maleducado, es alguien que no está pudiendo pensar en ese momento. Claro. Y lo que hace, bueno, está aceleradísimo. Claro. Actúa por instinto. Exactamente. Claro. Aparece todo lo que supuestamente no te debería aparecer en una situación normal. Claro, todo lo que nosotros, o con la corteza cerebral funcionando en su máximo esplendor, uno cortaría o inhibiría, bueno, no aparecen esos procesos inhibitorios, y entonces, bueno, el sujeto hace lo que puede, no lo que quiere. Bueno, doctora, muy interesante esto, pero el tiempo es tirano y tenemos que hacer una breve pausa. Por supuesto. Miriam, ¿nos podrías dar las vías de nuevo para que nuestros oyentes se puedan comunicar con nosotros? Por supuesto. Primero vamos a agradecerle a los oyentes los llamados de teléfono telefónicos que tuvimos. Eso es fundamental. Que fue importante. Y también tenemos varios temas también para tratar en próximos programas que los recibimos a través del mail, ¿no? Que nuestro mail es coordenadasradio.das@das.gov.ar. ¿Y por teléfono cómo se comunican? 4381-9014. También en Facebook como Coordenadas Radio, en la página de la DAS, que ya lo dijimos, www.das.gov.ar, y bueno, y también a través de celulares, tablets, que tenían que descargar la aplicación que figura en la página de la radio. Bueno, les recordamos que estamos en bcnradio.com.ar y volvemos en un minuto con Coordenadas Radio. Están escuchando BCN Radio. Información y buena música. Con el objetivo de la integración nacional, la Biblioteca del Congreso de la Nación, mediante su Plan de Gestión Federal, extiende sus actividades culturales y educativas a todo ciudadano, localidad o provincia que las requiera. El acceso libre y gratuito a las diversas expresiones de la cultura, adaptadas a las características y necesidades de cada lugar, manifiesta el empeño de nuestra institución en contribuir a la igualdad de oportunidades y a la equidad social. Para más información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Hola, soy Andrés Monserrat. Los invito a compartir el mejor jazz de Argentina y del mundo. Jazz Record, viernes 21 horas en BCN Radio. Música para disfrutar.
federal. Desde el Congreso de la Nación. Temprano el gallo cantor, el sol sale en la misión. Bueno, hemos vuelto al programa aquí en Coordenadas Radio y estamos con nuestra columnista de cabecera prácticamente, ¿no? Nuestra gran entrevistada. Muy solicitada. Muy solicitada. Porque Gracias, es muy chicos. amena y didáctica. No, es muy clara en sus explicaciones. Y ahora Entonces, la eso a la vamos- gente le interesa. Le Bueno, vamos a muy preguntar amable. unas cuantas cositas más, ¿no? No la vamos a perder. Por supuesto que no. Bien. Es más, yo me atrevería a preguntarle si tiene alguna anécdota de todo esto que estuvo contando hasta ahora. Que se pueda contar, ¿no? Sí, por Porque estamos en supuesto. horario de protección al menor nosotros. Sí, podemos contar una anécdota que tiene que ver, porque la gente que ve determinado programa donde se muestra un poco a la policía ha tenido algo de rating esto. Había un sujeto que tenía un cuadro de excitación psicomotriz en pleno Bullrich y Libertador, y él deambulaba por la vía pública, ¿no? Entonces atravesaban todos los autos y una señora que estaba por la zona, con bastante miedo, intentó llamarlo, le preguntaba su nombre, que son medidas que hay que hacer, hay que intentar acercarse al sujeto con una distancia prudencial. Bueno, hasta ahí la señora venía bien, le preguntaba cómo se llamaba, este sujeto se llamaba Ramón, entonces lo empezó a llamar, se acercaba a él, la idea era retirarlo de la calle porque le pasaban los autos por al lado, estaba con mucho riesgo. Bueno, y se intentó la señora acercar había un camioncito de defensa civil que estaba haciendo un traslado, con lo cual no puede intervenir. Después le pidió a personal del ejército que tampoco puede intervenir. Entonces, bueno, la señora estaba como muy ofuscada, ¿no? Con el país, con las condiciones, y en realidad no tenía que ver con eso, que si nosotros tuviésemos algo de esta información, lo podríamos resolver de otra manera. La señora se veía en este videíto que se mostró en televisión varias veces, que tenía un celular en la mano, o sea que tenía una primera herramienta para poner a salvo a Ramón. Bueno, la cosa es que Ramón se acerca, la señora le dice, bueno, le pregunta dónde lo puede llevar, la señora dice que sí, que lo va a llevar, vamos hasta el auto, y Ramón, que uno lo que no pierde es la inteligencia, se da cuenta que la señora estaba tratando de, por lo menos, no sé si tenerlo en cuenta, pero subestimarlo. Ramón pesca que lo estaba subestimando, porque a pesar de que se lo notaba con un cuadro de agitación, no llegó a una excitación completa, se lo notaba que consumía sustancias, pero bueno, esto puede ser un juicio de valor que uno hace en un ratito en la calle. El paciente se empezó a poner peor, ¿sí? Discúlpenme que yo todo el tiempo digo el paciente, pero es la costumbre. Ramón se empieza a poner peor, se empieza a poner más agresivo, hasta que la señora logra llamar a un agente de policía que aparece ahí. Bueno, viene la policía, se intenta acercar a Ramón, y la señora, que pobre, trató de prestar la mejor colaboración, pero fue en perjuicio y la situación terminó mucho peor. Cuando se acerca el personal policial, se acerca a Ramón, bueno, le pregunta, él se niega a ir al hospital, bueno, también se negaba, por supuesto, a ir a la comisaría. Bueno, a ver, a donde él quería ir claramente no se lo podía llevar. Entonces, el policía estaba bastante cerca de Ramón, mucho más cerca de lo que hay que estar, porque con un sujeto con estas características uno tiene que tener esta distancia prudencial, que es la de un brazo. ¿Por qué? Porque si el sujeto se mueve y con violencia, la distancia del brazo de uno le da tiempo y espacio a uno para poder correrse y evitar que sea golpeado. Sí. Claro. Sí, o puede ser que la persona en su afán de tratar de liberarse de esta situación estresante Sin intencionalidad, igual lo golpea. le tome el cuello, lo que fuera, y lo Exactamente, lastime, sí. claro, entonces se pone en riesgo. Bueno, cuando la señora vuelve a acercarse, pues en ese momento ya, digamos, los ciudadanos deberíamos apartarnos. Si llegó la policía, ya es responsabilidad de la policía y terminó nuestra función. Pero bueno, entre la curiosidad, el deseo de colaboración, la señora se queda y empieza a hablarle. Entonces, en lugar de calmarlo, lo excitaba. Le hablaba el policía por un lado, la señora por el otro. Ramón no podía prestar atención porque Claro, algo de esto, si obviamente uno tiene un cuadro confusional en esta agitación, no puede prestar atención a más de 2 estímulos. Entonces hay que hablarle de a una persona, aunque uno venga con todo un equipo, de a uno a la vez. Ramón se empezó a poner cada vez peor, se excitó y la señora le dice, no me contestes mal. Ramón le dice una mala palabra y el policía intenta ponerle una medida correctiva. Entonces le dice, no seas maleducado, pedile disculpas a la señora que te habló con todo respeto. Y ahí se terminó todo, porque esto fue
armar esa escalada de violencia. Se empezaron a pegar, el policía, Ramón, terminaron revolcados en la calle, pasaron el cordón, se expusieron a ser atropellados, la señora gritaba. Todo esto se podía haber evitado sí. Con una intervención, que este es, digamos, el objetivo de esta charla, solo teniendo a la señora un celular, llamando a lo que hay que llamar, al 911 o al SAME. Estamos en la vía pública, siempre, por supuesto, considerando que estamos en la ciudad de Buenos Aires. Y esto, digamos, se hace cargo. Uno no tiene ni que hacer de mayor descripción de este cuadro, pero es todo lo que uno puede hacer. Y otras medidas generales ante estos cuadros. Claro, entonces retomo un poquito Sí. para resaltar esto. Si yo te pregunto dónde pedir ayuda, sería a la policía Claro. y a la asistencia médica que fuera pública, ¿no? Sí, en este caso pública, porque uno no sabe si ese sujeto tiene obra social, prepago, lo que fuere, y no hay posibilidad de tiempo para intervenir con eso. Entonces tenemos que recordar dos números. El número del SAME, que es el 107, y el 911, porque ya con llamar al 911, el 911 se encarga. Claro. ¿Sí? Entonces es un número fácil de recordar y que la verdad es que todo el mundo prácticamente tiene celular y entonces podría acceder a este número y evitaría, van a mandar un móvil y ellos se van a ocupar. Después hay otras medidas que uno puede aplicar en estos casos, ¿no? Siempre hay que intentar no mostrar miedo, pero tampoco mostrarse desafiante, ¿no? Porque no hay que subestimar a nadie y un sujeto excitado no es un sujeto tonto, es un sujeto que tiene un cuadro, una estrechez de la conciencia, pero no afecta a la inteligencia. No. Entonces, fundamentalmente eso, dirigirse de modo pausado. El otro es el que está excitado. Si nosotros empezamos a los gritos, nos ponemos a excitarnos nosotros y al otro mucho más. Entonces, Claro. esto es Y hablar complicado. con tranquilidad, lentamente, como para que pueda comprender lo que uno le está diciendo. Exactamente. Esto no significa que uno no tenga miedo. Yo digo no mostrarse No, ni más bien. temeroso ni desafiante. Uno, por supuesto, que tiene miedo. A ver, yo como médica psiquiatra voy a hacer una emergencia y no es que voy feliz y contenta. Guardo todos los recaudos, pero me da temor. Bueno, con los años uno va tratando de tener un entrenamiento y esto disminuye. Pero si uno no lo tiene, le evita poner estas normas de cuidado. Siempre hay que tratar de hablarle de a una sola persona a la vez, porque a veces llegan equipos y quieren intervenir todos, y los ciudadanos que participan, los vecinos, los curiosos también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la buena voluntad, pero esto aumenta la excitación. Siempre explicarle, aunque el sujeto pareciera que ni escucha ni entiende, que esta conducta le causa temor a la gente y que lo que uno pretende es ayudarlo. Nunca dejarlo solo, y si hay un participante más, tampoco dejar solo a ese participante. Si hay un agente, por ejemplo, de la policía, tratar de acompañarlo, respetando las indicaciones que nos den, ¿no? Obviamente. Pero acompañarlo. Mantener la distancia prudencial, que era esto de mantener un brazo más o menos sí. alejado del otro, para que cualquier cuestión violenta que surja, es más, porque a veces no porque tenga la intencionalidad de golpearnos, pero sino tiene esta excitación físicamente también. Entonces el sujeto corre, se mueve Puede violentamente. tener objetos en la mano. Claro, arrojar cosas y bueno, y lastimarnos. De ahí estaríamos pudiendo evitar algo. A veces se acompaña de un familiar y en general el familiar lo excita mucho más al sujeto. Entonces intentar apartarlo con alguna maniobra de distracción o pidiéndole algo. Y nunca ofenderse por lo que diga este sujeto, porque entendamos que no está razonando. Bien. Vos mencionaste también los trastornos de ansiedad que pueden aparecer en la vía pública. ¿Cómo podríamos definir este trastorno de ansiedad? Sí, esto son los comunes ataques de pánico, ¿no? Donde lo que aparece es un sujeto que se pone nervioso y que quizás grite y que dice me voy a morir, me va a dar un infarto, y bueno, y la gente se asusta. Siempre uno llama al 911 y bueno, se ocupa de la emergencia. En este caso, que el paciente no está excitado, uno quizás puede acercarse más y preguntarle, bueno, si tiene un prepago, si le alcanza el número, intervenir llamando, pero bueno, teniendo estas precauciones de las que hablamos antes. Y un cuadro confusional, también que habíamos hablado, que es, doctora? Un cuadro confusional también es una obnubilación de la conciencia. Entonces el sujeto va a estar desorientado en tiempo y espacio, va a tener falsos reconocimientos, va a haber dificultades para enfocar la atención. Si se acuerdan este videíto de Candela, donde el señor por un traumatismo no recordaba el episodio donde se había golpeado en un accidente de moto, Sí. y repetía algo, bueno, que después surgió algo gracioso y pudo hacer hasta una publicidad y todo. Eso es un cuadro confusional.
las etiologías pueden ser diversas, desencadenado en ese caso por un traumatismo, pero por cuadros infecciosos, por demencias. Los abuelitos que se pierden en la calle también tienen un cuadro confusional. ¿Qué hace uno? Tratar de cuidarlo y llamar al 911 para buscar, bueno, la orientación de qué localidad es, a dónde pertenece y ver de brindarle una ayuda según qué fue lo que detonó este cuadro. Esos Bien. cuadros como ACV también pueden traer trastornos confusionales cuando ponele que vaya por la calle y eso. Claro, en el inicio de un accidente cerebrovascular, en general, el primer síntoma que aparece es la confusión. Después puede aparecer lo motor, ¿no? Pero lo primero que aparece es eso, y uno se asusta porque son cosas que como el sujeto tiene estrecha la conciencia, bueno, no sabe bien lo que dice, pareciera que balbucea, entonces da miedo, y lo que da miedo hay que derivarlo. Bien. Muy didáctico esto. No, aparte es súper interesante. La doctora siempre trae cosas que son muy interesantes. Y muy Muchas bueno gracias. el ejemplo que nos diste, porque fue como representar gráficamente todo lo que habías contado antes. Claro, las situaciones que se dan en la calle, ¿no? Sí. Te agradecemos mucho por haber venido nuevamente y no sé, seguramente Lo dejamos en suspenso. Sí, yo no quiero decir, bueno, es por este año no te vamos a llamar más para quedarte tranquila, todo, pero vos viste cómo son los oyentes. Son persistentes. Demandantes, bueno, está Demandantes, muy bien. muy Yo bien. les agradezco a ustedes la invitación, un placer. Bueno, gracias Gabriela No, y al contrario. nos vemos por ahí. ¿Cómo no? Miriam, nos estamos yendo ya. Sí, la verdad se hizo cortita. Bueno, Agus, un beso enorme, mejorate que te extrañamos acá, así que aunque ella también dice que nos quiere. Ahí les mando un beso a todos también, no se va a perder esa. Obviamente. Bien, bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo, Miriam, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, nos volvemos a encontrar acá en Coordenadas, ¿no? En Coordenadas. En un nuevo encuentro. En un nuevo encuentro y veremos con qué. Exactamente. Veremos con qué. Bueno, les recordamos que estamos en www.bcnradio.com.ar. Le agradecemos a las autoridades de la Biblioteca del Congreso por todo lo que nos brindan continuamente y a la gente de la radio, a nuestros productores, Marcelo Parodi y Vanessa Cairo, a nuestro operador, que esta semana es Nicolás. Muy bien, Nicolás, yo le hago con los dedos para arriba porque nos tiene que enderezar un poco la voz a nosotros, que tenemos unas voces tan finas y delicadas. Bien, nos vemos la semana que viene y que pasen una semana maravillosa. Mira, nene, hacelo fácil. Dar lo que tengo, todo me da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Dar es dar. Es solamente una manera de andar. Dar, lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Estar de menos o estar de más. Cielo o infierno, lo mismo da. Dar es dar. Dar es dar. Dar es dar. Dar es dar. Es encontrar en alguien lo que nunca encontras.